En este video tutorial de bonos te voy a explicar cómo hacer el cálculo de la rentabilidad mensual, anual y real de tu negocio o de tu emprendimiento. Soy Fabiana Fabel y hoy vamos a averiguar si tu negocio está siendo realmente rentable o si será que estás pagando para trabajar. Bueno, un dato importante que siempre les comento es que las finanzas personales tienen que estar separadas de las finanzas empresariales porque son dos cosas totalmente independientes y distintas. Pero bueno, pasa que los emprendedores cuando recién están comenzando o cuando tienen negocios todavía chiquitos, está como todo un poco mezclado y a la hora de calcular, por ejemplo, utilidades, rentabilidad, costos reales, de los productos y servicios, hay como una mezcla de información y las decisiones que tomamos están quizás más basadas en suposiciones que en métricas específicamente reales. Entonces, para quienes vienen haciendo este ejercicio de registrar las entradas, las salidas, los costos fijos, los costos variables, va a ser una tarea muy práctica que se hace cada mes, cada periodo, cada año. Y para los que recién están comenzando, bueno, justamente lo que vamos a hacer acá es ablandar la manito para entender cómo funciona el concepto, el cálculo, la medición de un solo mes y después lo vamos a poder extender a los demás periodos o al año total. Dentro de esta recomendación de separar las finanzas empresariales de las personales, lo que se recomienda por excelencia es que si vos sos dueño de tu propio negocio o de tu emprendimiento, que te asignes un sueldo. Es decir, si yo, Fabiana, trabajo para Fabel, Fabel, de lo que recauda de las capacitaciones y ventas, me tiene que pagar a mí, a Fabiana, un sueldo y yo con ese sueldo afrontar mis gastos personales de supervivencia y de estilo de vida, ¿sí? Y lo que tiene que salir para comprar productos y servicios para seguir vendiendo, pagar a los contratados y todo ese tipo de cosas, sueldos, comisiones de los otros empleados o de las plataformas de venta, por ejemplo, tienen que salir del flujo de caja exclusivo del negocio. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en eso, sino como que tener ya la idea de que esto tiene que estar separado, los números tienen que estar bien hechos, así que vamos a empezar y después cada uno verá en función del lugar en el que está para poder planificar acciones y seguir aprendiendo y seguir mejorando en estas cuestiones. Entonces, vamos primero al cálculo de rentabilidad mensual, después vamos a ir al anual y después vamos a ir al real. El cálculo de rentabilidad mensual, lo que vamos a sacar acá es decir, bueno, ¿cuánto gané yo este mes en el negocio? ¿Sí? Y lo que vamos a tener en cuenta va a ser el último mes calendario y para eso vamos a necesitar los registros completos de ingresos y egresos del emprendimiento. Entonces, primera pregunta, es decir, ¿cuál es el monto total de ingresos generados en el último mes calendario o comercial con el negocio? ¿Qué diferencia hay entre mes calendario y comercial? A veces puede ser el mismo, pero hay empresas que cuentan, sí, desde el 1 al 30 o del 1 al 31, es decir, el mes completo, como viene en el calendario anual, y hay otras que trabajan, por ejemplo, como era cuando yo trabajaba en el casino, de 20 a 20 o de 20 a 19, digamos, y bueno, y hay épocas en que las que yo elijo también trabajar así, de 20 a 20 o de 25 a 20, entonces lo que se va trabajando ya los últimos días del mes calendario corresponde al mes comercial siguiente. Así que bueno, si alguien necesita algo al respecto o tiene dudas con esto, pueden, ya saben, consultar en el grupo y los vamos despejando sin problemas. Entonces, ¿cuál es el monto total de ingresos generados en este último mes con el negocio? Es decir, no lo que yo recibí, yo Fabiana recibí otras cosas, sí, no voy a contar el sueldo que Fabel me paga y lo que me regalan por ahí eh, mis familiares o lo que encuentro en la calle o lo que ingrese de otras empresas. Voy a contar exclusivamente lo que ingrese de las ventas y servicios de
Fabel, ¿sí? De Fabel Coaching. En el caso de personas que tienen muchas unidades de servicio, como me pasa a mí, por ejemplo, yo tengo lo que es Fabel, las capacitaciones para los clientes de entrenamientos, y después está Fabel Drinks, que es la parte de los servicios de tragos para eventos. Entonces, cada negocio tiene que estar por separado y vamos a empezar con uno. Una vez que está implementado el ejercicio, el cálculo en uno, podemos ir replicando a los otros, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que este último mes los ingresos Fabel fueron de 100.000. Vamos a trabajar con números redondos y ejemplos claros para, bueno, la idea es por supuesto que esto se entienda, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el ingreso total fue de 100.000. En la pregunta número 2 vamos a tener una tabla para completar manual. Esto lo podemos hacer en la compu con la hoja que ustedes se descargan de su página de contenidos, o bien lo pueden transcribir y hacerlo en su carpetita, en su libreta a puño, que es lo mejor sobre todo para las primeras veces, y después ir pasándolo directamente a la planilla de cálculo. Sí, pero esto nos sirve de guía como para empezar a implementar el hábito de manejar estos conceptos y calcularlos. Entonces, costos fijos. Ahí vamos a volcar todo lo que yo, independientemente de que trabaje o no, yo tengo que pagar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo este mes decido tomarme vacaciones y me voy del país? La página web va a seguir abierta y va a seguir trabajando. Si tengo un contrato con el contador, por ejemplo, yo no voy a decir, ah, no, este mes sabe que no voy a estar trabajando, no, o sea, igual se lo tengo que pagar. Entonces, el alquiler de un local, eh, si es que estamos alquilando, entonces todas esas cosas que yo, independientemente de que trabaje o no, cada mes la tengo que seguir pagando. Entonces, podríamos poner algunos ejemplos acá, como decir, bueno, yo le llamo home service eh, a lo que son todos esos servicios que yo contrato en mi propia casa. Y ahora en la planilla de Excel lo vamos a ver un poquito más. Entonces podemos poner home service, nube, ¿sí? Que es todo lo que contrato en internet para colgar mi sitio, todo ese tipo de cosas. Esto es simplemente un ejemplo muy vago, muy corto, no están todos los ítems acá, y aparte para cada uno va a ser diferente, así que empiecen a pensar y empiecen a sacar todas sus listas de, bueno, cuáles son los costos fijos específicos del negocio, es decir, alquiler, luz, agua, gas, internet, todo lo que se consuma en el espacio en el que ustedes están prestando servicio y que tienen que pagar todos los meses o una vez si es anual. Por ejemplo, no sé, monotributo o ingresos brutos, ese tipo de cosas. Y el tema de los impuestos, eso depende. Si hay impuestos que son fijos, los pueden llegar a colocar acá, y si hay impuestos que son variables, los ponen en la columna siguiente. Está bueno que calculen sus costos antes y después de impuestos para saber específicamente la diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, anotamos todo y al lado ponemos el valor, es decir, bueno, 2.000, 500, 5.000, el número que sea. Eso nos va a dar un total, lo vamos a dejar ahí esperando. Supongamos acá que el total es de, no sé, digamos 6.000 pesos, por poner simplemente un ejemplo. Y vamos a pasar a la tabla del punto número 3, que es cuáles fueron los costos variables. Y acá entra todo lo que, en función de lo que yo trabaje, a veces va teniendo una diferencia. Como decir, hay meses en los que pago publicidad y hay meses en los que no. Hay meses, determinadas ventas me generan comisiones, ¿sí? PayPal, Mercado Pago, hacer los traspasos en determinadas plataformas, esas aplicaciones integradas para hacer los cobros y los deliveries, la escuela virtual, etcétera. Todo eso tiene un costo que a veces puede ser fijo en función de lo que se vende. Lo ponemos arriba, y si es variable lo ponemos en la tabla de abajo. Por ejemplo, bueno, dijimos comisiones, publicidad, etcétera, otros, varios.
Si tenemos algún asistente, por ejemplo, que cobre por horas variables, también lo vamos a estar cargando acá porque va a ser diferente mes a mes, etc. Vamos a ir cargando los totales y esto nos va a dar un subtotal que digamos que podría ser, no sé, sumando costos de producción y todo ese tipo de cosas, 23.000 pesos. En el punto 4, ahí vamos a sacar el costo total del mes, ¿sí? Nos vamos a estar quedando solamente con ese último mes calendario comercial que estamos usando para practicar. Y acá vamos a hacer la suma de lo que es este costo variable más el costo fijo y nos va a dar un total de 29.000 pesos. En este caso, cada uno lo hará en su moneda correspondiente. Y una vez que tenemos este resultado, vamos a poder sacar la rentabilidad comercial, la rentabilidad del negocio, teniendo en cuenta los ingresos que habíamos dicho más arriba, que eran los ingresos brutos de 100.000, ¿sí? Y acá vamos a hacer la resta, 100.000 menos 29.000, que nos va a dar un total, si ustedes me ayudan a calcular ahí, de 71.000 pesos. Estamos hasta ahí, entonces. Cuando yo cobro un total de 100.000 de ingresos, no significa que eso es ganancia, sino que yo tengo que estar pensando, bueno, qué porcentaje de eso que va ingresando, si es que va ingresando mes a mes, sobre todo para los que tienen negocios independientes que no tienen un sueldo fijo que venga de la relación de dependencia, esto es muy variable. Entonces ahí va a haber que empezar a jugar con los porcentajes y decir, bueno, cada cuánto que ingresa yo voy a estar separando tanto por ciento para cada cosa, para cada pago, para la recompra, para la amortización, etcétera. El detalle importante acá es que a veces, por lo general, no está calculado ahí el concepto en los costos fijos, el concepto que debería ser de sueldo. Entonces, un artilugio que podemos hacer acá, si por ahí los ingresos todavía pueden ser un poco fluctuantes, podemos jugar con los porcentajes, que es lo que hacía yo en mis inicios. Entonces, yo digo, bueno, mi rentabilidad de sacando los costos fijos y variables, pero sin contar todavía sueldos, es de 71.000, lo que puedo designar es decir, bueno, de toda la rentabilidad que ingrese en el negocio, yo me voy a pagar a mí como sueldo el 50%. Entonces, de esos 71.000, hacemos la división por 2 y nos va a quedar 35.500. ¿Sí? Es un ejemplo, y si el mes que viene, por ejemplo, la rentabilidad es de 80.000, bueno, el sueldo va a ser de 40, y si al mes siguiente la rentabilidad es de 20.000, bueno, el sueldo va a ser 10.000 y así sucesivamente. Esta es una opción, no significa que todos lo tengan que hacer así, pero sirve por lo menos para comenzar. Entonces, cuando yo voy generando, si hoy me entra, no sé, 10.000 pesos, yo sé que más o menos qué porcentaje, qué promedio me estaría tocando a mí de sueldo si nosotros hacemos los cálculos correspondientes. Ahora bien, eso es solo un ejemplo, un detalle. El tema es que acá está hecho con un número positivo y divino. Si a vos también te sale así, significa que la empresa está siendo mensualmente rentable, o por lo menos en este último mes que calculamos fue rentable. Pero esto va a haber que analizarlo por periodos, como vamos a ver ahora en la hoja de ejemplo de Excel. Entonces tenemos un panorama más amplio porque nosotros no podemos tomar decisiones basándonos en la rentabilidad de un solo mes. O incluso si es negativo, o sea, puede que todos los otros hayan sido positivos, a veces se trata de, no sé, una inversión grosa en publicidad, pero que los resultados de esa inversión, el retorno en venta se ve en el mes siguiente o en el periodo siguiente, ¿sí? Entonces, para tomar las decisiones más importantes vamos a tener que tener en cuenta los datos de un periodo un poco más extendido. Si es un número negativo en constante, es decir, varios meses, no os preocupéis, aquí estoy y vamos a poder empezar a cambiarlo. Y si es un número positivo, lo vamos a empezar a mejorar. Algunas cosas que podemos hacer para
bueno, disminuir esa brecha si es que estamos en números negativos, es bueno, ajustar presupuestos, minimizar costos, no meternos en nuevas deudas, o sobre todo en inversiones impulsivas, que no estén bien pensadas y basadas en métricas reales y no en suposiciones. Y por supuesto otra opción también es el incremento de los precios en los servicios y en los productos. Entonces, si estamos hasta acá, fantástico, este sería el cálculo mensual de la rentabilidad del negocio, lo hacemos practicando con un solo mes, en lo posible el último mes calendario, porque es el que más fresquito tenemos y el que probablemente tenga por ahí, si no hacemos el registro diario de los datos, tengamos por ahí archivadas los tickets de las compras, de las deudas, etc. Una vez hecho esto, vamos a pasar a la rentabilidad anual. ¿Y cómo vamos a sacar la rentabilidad anual? De la misma manera que hicimos este ejercicio, pero replicándolo para todos los meses. Y para eso vamos a ir acá, para poder responder esta pregunta número 6, decir, ¿cuál es el resultado de la rentabilidad anual de tu negocio? Lo vas a hacer vos manual en tu libretita o vamos a ir a volcarlo en nuestra divina planilla de Excel. Cuando ustedes se descarguen el documento, les va a aparecer algo como esto, ¿sí? No sirve así como está para imprimir, salvo que lo hagan en horizontal. Si quieren algo que les sirva para imprimir, me avisan y armamos otra diferente. Esta es solamente para trabajarla en digital, ¿sí? A ver, ¿por qué digo no se puede imprimir? Sí se puede, el tema es que va a salir cortada y vamos a tener que estar pegando o mirando de un lado a otro, ¿sí? Primero nos vamos a ir para abajo, que es en donde están las instrucciones, decir, bueno, ¿cómo completo estos ejercicios y esta hoja de cálculo? Esto ya tiene cargadas todas las fórmulas para que ustedes practiquen y para que de paso les vaya haciendo un gráfico. Entonces lo único que ustedes van a tener que hacer es cargar datos. No van a tener que hacer ningún cálculo extra, salvo que sea necesario para sacar, bueno, qué montos tenemos de servicios o de cloud service, que ahora les voy a mostrar también en un ejemplo. Entonces, paso número 1, anotar el monto total de ingresos generados cada mes. Nosotros vamos a hacer un ejemplo acá, solo de 3 meses, como para ver ciertas variaciones y diferencias. Entonces, me voy para arriba, empiezo a buscar los registros de los ingresos de mi negocio de todos los meses anteriores, desde enero hasta el día de hoy, ¿sí? Y quizás si es una empresa que arrancó más tarde, bueno, desde el mes que haya comenzado. Y empezamos a cargar. Supongamos que en el primer mes de enero tenemos un ingreso de 100.000 pesos. Si ven así los asteriscos es porque la columna es chiquita, simplemente hay que agrandarla. En el segundo supongamos que el ingreso es de 70 y en el tercero vamos a suponer que fue de 130.000 pesos, ¿sí? Recordemos, estos simplemente son números redondos, números simples, números de ejemplo para que podamos entender el concepto y replicarlo cada uno a su situación particular y lo hacemos a una sola de las líneas de negocio que tenemos, ¿sí? Y después lo vamos copiando para el resto. Entonces, la consigna número 1 era volcar el total de ingresos y acá hacia el final nos va a dar el total anual. Bajamos, que dice paso número 2, anotar el detalle de costos fijos y variables de cada mes. Entonces ahí vamos a ir a nuestro machete que estábamos haciendo recién y decir, bueno, en costos fijos, ¿qué es lo que yo estoy gastando mensualmente para sostener el negocio mínimamente en marcha y abierto? ¿Sí? Entonces, bueno, hay algo que yo le llamo home service, que ahora les voy a explicar qué es y por qué lo pongo acá como ejemplo. Después, bueno, puede estar el cloud service, que decía, bueno, el alojamiento en la nube. Podríamos poner, no sé, monotributo, contador, que hoy nombré, y bueno, después otros varios, que acá podríamos incluir, por ejemplo, lo que es el sueldo. En este caso voy a dar el ejemplo sin el sueldo y después quizás lo podemos agregar de nuevo. ¿Cómo vamos a calcular home service? Primero acá yo voy a poner los títulos y después vamos a ir a calcular cuánto es de estos dos primeros. Monotributo vamos a suponer que es 2.000 pesos, contador 900 mensuales y otros un promedio de, no sé, vamos a decir 300.
Estos dos los vamos a ir a completar enseguida. Mientras tanto, vamos con los costos variables. Bueno, es decir, podríamos decir publicidad, que es lo que habíamos completado en el ejercicio anterior, comisiones por cobro o por venta, y no sé, acá podemos agregar quizás impuestos o poner costos de producción, etcétera, lo que sea necesario. En este caso, ya acá si estuviéramos hablando de Fabel Coaching, mis costos de producción vienen más bien por cuestiones de honorarios y tiempo, no hay mucho material que yo tenga que comprar para volver a producir, simplemente, bueno, las inversiones que hago en otros negocios por capacitación. Pero si hablamos de Fabel Drinks, yo tengo gastos de bebidas, de insumos que tengo que ir utilizando evento a evento, ¿sí? Y eso es un costo variable que va cambiando en función de cuánto se trabaja y cuánto se venda cada mes. Entonces, bueno, vamos a suponer que de publicidad yo tengo 5.000 en el primer mes, las comisiones 5.700 y un gasto de producción ese mes de 0, ¿sí? No hice nada extra y vamos a ir cargando también después los de los otros meses para ver cómo va siendo esa variable. Vamos a ir completando entonces ahora esta parte de decir, home service, ¿qué es eso? Para los que trabajamos en la casa, que es muy común en los profesionales que prestan servicios, que se hacen una oficina al frente, por ejemplo, o para los como yo que trabajamos en la computadora desde el comedor o desde la pieza, o a veces hasta en el patio, ¿sí? Hay mucha gente, sobre todo con esta época de la pandemia, se incrementó la cantidad de personas que trabajan desde el hogar. Y cometíamos, digamos, en otras épocas el grave error de no computar eso como un gasto fijo de la empresa, ¿sí? Y es la casa la que está llevando por el lomo los gastos de tu emprendimiento y a partir de este momento, si es que todavía no lo hiciste, esto va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a cargar en una listita cuáles son todas esas cosas de mi casa que yo uso para mi emprendimiento. Y por ejemplo, espacio, gasto luz, ocupo agua, mucha agua para el mate, ¿sí? Es un ejemplo. Ocupo el internet, ocupo mi celular personal y bueno, y después un rejunte de otras varias cositas que no hacen mucho. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces digo, bueno, el espacio de mi casa, no sé, la cuota de la casa es de 1.000 pesos, de luz pago 2.000, de agua 600, internet 2.600, de celular 1.400 el abono mensual, y varios, entre otras cositas que le gasto a mi casa, serían 400 pesos. Supongamos limpieza, ¿sí? Esto me da un total de 8.000 mensuales que yo gasto en mi casa. Ahora, lo que voy a hacer es decidir cuánto Fabel Coaching le va a empezar a pagar a mi casa, a Fabiana, por el consumo de ese combo de servicios que está utilizando para mantener el emprendimiento, ¿sí? Entonces yo decido que Fabel gasta un 25% de todo ese combo completo. Entonces lo que voy a hacer es, si a 8.000 es 100, bueno, ¿cuánto es el 25%? 2.000. Y ese 2.000 es lo que yo le voy a pagar por mes a Fabiana por el consumo de esos servicios y esto se va a convertir en un ingreso pasivo mensual que Fabiana va a tener en su casa por alquilarle, ¿sí?, ese espacio de home service a Fabi. Me explico hasta ahí. Si no se entiende, por favor, hagan sus preguntas y las vamos a ir despejando en el grupo o, bueno, en la modalidad VIP, los que estén en la modalidad VIP individual. Me van dejando sus mails o sus audios, mensajes, etc. Este 2.000 lo que vamos a hacer es venir a cargarlo acá. Entonces todo lo que yo le gasto a mi casa va a ser un 2.000 pesos mensuales que le voy a tener que pagar a Fabiana aparte de su sueldo, ¿sí? Como si lo estuviéramos haciendo en la casa de un tercero. Y lo que vamos a completar, otra cosa que quiero dar el ejemplo porque es una cuestión que a veces es anual, entonces ustedes lo van a tener en cuenta para sus gastos anuales,
En mi caso es lo que los costos que yo tengo de nube, que puse también algunos ejemplos acá. Y faltaría, bueno, agregar la suscripción de Zoom y ese tipo de cosas que también son costos fijos. Entonces, Cloud Service le digo yo a todo lo que yo uso para mantener mi sitio abierto en la nube. Es como decir mi escaparate digital, esa vidriera que yo alquilo de manera online y que si tuviera un negocio, por ejemplo, acá al frente de mi casa o en el centro, o le alquilo a la vecina un espacio, me va a cobrar. Bueno, en lo digital pasa lo mismo, te cobran ese lugar que vos rentas para poner tufabelcoaching.com. Entonces, supongamos que de hosting yo pago 3.700, es decir, ese alquiler de un espacio virtual. De dominio, ¿sí? Que es para que mi nombre, fabelcoaching.com, ¿sí? Siga estando ahí presente y nadie me lo ocupe. Y otra cosa que se paga es, bueno, la seguridad para que aparezca el candadito y se diga este es un sitio seguro. Pero la diferencia con estas cosas a lo que es las cosas de la casa o el alquiler, el contador y todo eso que habíamos puesto antes, se paga de manera anual. Pero ¿qué pasa? Si yo lo pongo en el mes de mayo, cuando a mí me toca pagar el hosting, como un solo gasto, me va a tirar un dato que no es real en cuanto a la rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Sumo todos estos gastos anuales y los prorrateo a un costo mensual. Supongamos que yo pago 6.000 al año de hosting, entonces hago después 6.000 dividido 12 y me va a dar un promedio de 500 pesos mensuales que yo tengo que pagar de costo fijo para sostener mi negocio en su escaparate virtual. Entonces vengo acá a la planillita de costos fijos y cargo que para nube yo mensualmente gasto 500. Ahí tenemos, toma mate. Ahora, dijimos que lo íbamos a hacer por un promedio de 3 meses. ¿Qué pasa con los costos fijos? Los costos fijos se mantienen y todos los meses por lo general es lo mismo, salvo que haya un aumento. Si me dicen, bueno, aumentó el alquiler, aumentó el monotributo, el contador decidió incrementar el valor de sus honorarios, etcétera. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, salvo que eso cambie, que lo voy a venir a modificar en la planilla, simplemente va a ser copiar hacia la derecha. ¿Sí? Qué fácil, qué lindo. Amo, amo, amo Excel. Bien, una vez hecho esto, vuelvo acá y digo, bueno, voy a completar con los costos variables, que estos sí son diferentes y vamos a ir tirando números para completar. Por ejemplo, 3.300, 3.500 y digamos que en el siguiente mes tenemos, no sé, 12.000, 7.300 y 1.500. ¿Sí? Inventemos un poco de números para ver qué sucede. Lo que vamos a tener acá en la fila verde va a ser el costo total, es decir, la suma de todos los fijos más los variables. ¿Sí? El primer mes 16.400, 22.200, 26.500. Y al final nos va a dar el total de costos anual. En la fila siguiente, que va a ser la de rentabilidad, esta es la que hace la resta, es decir, 100 menos estos 16.400, entonces me dice que mi negocio en el mes de enero tuvo una rentabilidad mensual de 83.600. ¿Sí? Que fue más o menos el cálculo que nosotros habíamos hecho ahí en el Word, nos dio un número diferente porque habíamos dicho algo de 29.000, una cosa así, del total de costos. Entonces, pero acá hay un detalle importante. Hablamos de que no estaba el sueldo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahí es agregarlo. Y ahí vamos a decidir si lo vamos a agregar en los costos fijos o en los costos variables. Acá, por una cuestión de espacio, yo digo que el sueldo va a ser, no sé, de 30. Y si va a ser el mismo todos los meses, los vamos a seguir estirando. Ahora, dato importante, ¿qué pasa si yo quiero cobrar aguinaldo? Qué interesante, ¿no? ¿Sí? Quiero que Fabi me pague un aguinaldo a mí, a Fabiana, como cobra cualquier empresa en relación de dependencia. Lo que voy a hacer es calcular el promedio total, al final le voy a agregar uno más, es decir,
el 30.000 en vez de 12 lo voy a multiplicar por 13 y lo voy a volver a dividir para que Fabi después se vaya guardando ese sueldito que le tiene que pagar, ese medio sueldo que le tiene que pagar cada 6, ¿sí? Lo prorrateamos. Bueno, qué lindo, qué lindo. Entonces, ¿ven? Hay una diferencia, acá empieza a bajar la rentabilidad si nosotros nos agregamos un sueldo. Y como decíamos hoy, podemos hacer un monto fijo o si recién estamos empezando y no sabemos cómo hacerlo, cuál sería el número apropiado, ¿sí? Para esto tomamos la referencia de cuánto están pagando las empresas, cuánto dicta el mercado que vos deberías cobrar por el trabajo que estás haciendo, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa muy distinta es la realidad empresarial de los freelancers y los emprendedores independientes. Así que lo que yo recomiendo es empezar por porcentajes, que en este caso sí, si digo, bueno, eh, si borro acá y digo la rentabilidad fue de 83.000 y yo decido que la mitad va a ser de sueldo, entonces va a ser más dividido 2. No me permite hacer la fórmula acá. Voy a ir para atrás, lo voy a hacer acá abajo simplemente a modo de ejemplo, más dividido 2 igual a 41.800, entonces eso es lo que yo me cargaría si es que lo hago por porcentajes de sueldo, ¿sí? Pueden ser 42 pesos, no importa, ¿sí? Cuando recién estamos comenzando, lo importante es que podamos cargar los datos y empezar a entender cómo funciona para transformarlo en un hábito que se sostenga en el tiempo, ¿sí? Bien, una vez calculado esto, ya tenemos, acá vamos a tener al final la rentabilidad anual del negocio. Nos vamos a poner acá, vamos a extender, ¿sí? Así tenemos el cálculo por lo menos completo del trimestre. ¡Ay! Me quiere salir. Bueno. ¡Ay, ay, ay! Ahí lo tiro. Perfecto. Me da el segundo 23.900. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que va bajando, me pongo las pilas para laborar mejor y aumentar la rentabilidad para el mes siguiente. Esa es una de las trampitas positivas que tiene asignarnos un sueldo por porcentaje, sobre todo en las primeras épocas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Acá nos da un total de 118.250. Vamos a volver a nuestra hojita de Word y ahí vamos a completar cuál es la rentabilidad anual del negocio, ¿sí? Si hubiésemos completado el año completo y nos había dado 118.250 pesos. ¡Sí! ¡Qué genialidad! Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahí, más allá de esta rentabilidad mensual, que había sido de 71.000 en un mes, por ejemplo, que no nos habíamos asignado el sueldo, acá hay una diferencia muy grande, ya estamos empezando a hablar de algo real, y lo que podemos hacer es 118 dividido 12 para calcular el promedio de rentabilidad mensual que estuvimos teniendo a lo largo del año y bueno, muchas otras cosas más que nos pueden servir para tomar decisiones más acertadas. Una vez que está esto, lo último que vamos a hacer es el cálculo de rentabilidad real, porque hay un pequeño detalle, es que, bueno, puede ser que el negocio esté siendo mensualmente rentable, es decir, que todos los meses la ganancia es mayor a los costos. Puede ser que esté siendo anualmente rentable, que en el año divino quizás algún mes me da menos, pero entre los otros equiparios me da al final de los 12 meses un número positivo. Pero ¿qué pasa si yo todavía no terminé de cancelar la deuda o el capital inicial? Hay empresas que se amortizan en un año, que son las menos, hay otras que en 5, en 7, ¿sí? Entonces lo que tenemos que buscar acá, porque a veces nos olvidamos, sobre todo cuando el préstamo es autofinanciado o le pedimos a algún pariente, nos olvidamos de seguir pagando esa deuda. Entonces, acá lo que va a haber que calcular es si tu negocio ya es realmente rentable o si vos ya te terminaste de pagar todo lo que invertiste en el día cero, no hace falta que hagas este ejercicio, salvo que quieras saber cuánto tiempo te llevó exactamente si es que todavía no lo hiciste. Entonces, desde que iniciaste con el negocio o el emprendimiento, ¿cuánto dinero invertiste en total para sacarlo a flote? Y supongamos que yo digo, bueno, entre una cosa y otra, me hice un calculito acá
Vamos de nuevo a nuestra planilla super wow de Excel. Lo puse más abajo para que no moleste. Supongamos que yo puse un capital inicial de 300.000 pesos, ¿sí? Después saqué un tiempito después, unos días después, para completar unos costos, un gasto de 50.000 pesos, un préstamo a un familiar, ¿sí? Y compré con una tarjeta de créditos ciertos alojamientos, bueno, que necesitaba 27.000 pesos. Entonces eso me da un total de deuda o de inversión inicial, podríamos decir, inversión inicial o con reinversión, digamos, de la empresa de 377.000. Ahora, bueno, ¿cuánto se pagó de todo eso a lo largo de los años? Bueno, acá 12, 19, 3, quedó un total de 147, lo cual significa que mi negocio todavía no es realmente rentable, porque si yo todavía no pagué la deuda, porque no generé lo suficiente, todavía no es realmente rentable. Ahora, si yo generé y tenía para pagar la deuda, pero no lo hice, puede que el negocio sí lo sea. Entonces acá vamos a tener que jugar de ver realmente cuánto fue la rentabilidad y no tanto lo que se pagó. Entonces, si yo a esto le sumo y digo, sí, 125.000 pagué, pero en realidad podría haber pagado ya 170.000 con lo que el negocio fue generando en todo este tiempo. Entonces, en realidad, supuestamente lo que se podría haber pagado es 192 y, no sé, lo ocupé, me lo gasté, lo reinvertí, etc. El dato importante acá es decir, bueno, ¿cuánto todavía yo debo? 185.000. Por un lado decir, ¿en cuánto tiempo yo pagué todo esto? ¿Cuánto me va a llevar pagar esto? Y ahí voy a poder saber cuántos años realmente le tomó a mi negocio ser realmente rentable, más allá del año, más allá del mes. Y lo que vamos a hacer con este 185 es decir, bueno, ¿cuánto puedo yo pagar por mes para devolver esa deuda? Y yo digo, bueno, así como están las cosas, la rentabilidad, los costos que tengo, puedo pagar 7.000. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo, esto, 185.000 dividido, perdón, a veces se me salta, dividido 7, y me da, perdón, vamos de nuevo, 185.000 dividido 7.000, que es lo que voy a poder pagar por mes, y me da un total que yo voy a tener que hacer 26 cuotas de 7.000, 26 y media casi, para poder cancelar esos 185. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a nuestra planillita de costos y lo vamos a cargar acá. En el caso de los costos fijos o variables, dependiendo de si lo cargamos por porcentaje. Dijimos 7 por una cuestión de espacio, lo vamos a poner acá. Entonces, devolución de inversión o deuda, y vamos a poner una cuota de 7.000 mensuales hasta el último día de los días, porque son 26, entonces en el año que viene lo voy a tener que volver a cargar, ¿sí? Una vez que tenemos todo ese cálculo, vamos a estar como un poquito más cancheros para hacer nuestras proyecciones para el año siguiente. Y acá lo que vamos a poder poner es, bueno, cuál es la diferencia de hoy, qué es lo que cargaste y sobre todo en las conclusiones. Lo que yo digo, bueno, si el resultado es 0, súper, wow, fantástico, felicitaciones, ya tenés una empresa realmente rentable. Seguir replicando estos ejercicios a tus demás empresas. Si el resultado es un número negativo, vieron qué fácil que es, dividimos cuánto puedo pagar por mes y lo empiezo a devolver, o le empiezo o sigo devolviendo, sí, a la tarjeta, al familiar, etc. Y después, por supuesto, las conclusiones, es decir, desde lo que aprendiste haciendo estos ejercicios, teniendo en cuenta los resultados de cada uno de ellos, qué es lo que querés que pase, cuál fue el objetivo al principio de año, si es que te lo pusiste, y bueno, ¿y cuál va a ser el objetivo ahora para el año siguiente? ¿Y cuáles son esas primeras acciones? Que decir, bueno, yo lo que quiero es aumentar rentabilidad del negocio. Bueno, para aumentar la rentabilidad, ¿qué vas a hacer? Y bueno, bajar costos de producción, eh,
y ahí vamos a aumentar precios en un, no sé, 15%, ¿sí? Y ahí vamos a ir detallando qué es lo que queremos hacer, por lo menos como para arrancar y después incluirlo en las partes de las planificaciones del año siguiente. Por último, como siempre, eurekas, insights, conclusiones de que te diste cuenta, qué es lo más importante que aprendiste. Y por supuesto, espero que puedas compartir en el grupo, ¿sí? Si viste este tutorial, si hiciste los ejercicios, tus preguntas, dudas, experiencias. Soy Fabiana Fabel, espero que esto te esté sirviendo y como siempre digo, pase lo que pase, don't worry, be sexy. Bye, nos vemos en la próxima tarea.